noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a conversar sobre una problemática que viene sucediendo en el mundo, provocando violencia, sufrimiento, resentimiento, principalmente entre los adolescentes y niños, principalmente en las escuelas. Y lo vemos en todas partes del mundo, aunque en algunas regiones, por supuesto, es más, vamos a decir, frecuente que en otras. Nos referimos, señores, al bullying. El bullying es el acoso físico o psicológico al que se somete, pues, de forma continua a un alumno por parte de sus compañeros. El bullying tiene fuertes consecuencias en la psiquis del niño abusado. Y estas consecuencias, señores, en ocasiones pueden provocar que este niño también se convierta en abusador, incluso en su etapa adulta, que llegue hasta tener pues conductas delictivas. Las consecuencias del acoso escolar son, la verdad, que muchas y profundas, y desde una evidente baja autoestima puede tener incluso actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas. De manera que esto es algo a lo que le tenemos que prestar atención, conocerlo y estar alerta, tanto de si nuestros niños son abusadores o nuestros niños son abusados. Pero para conversar sobre este tema, esta noche nos acompañan aquí a mi lado el máster Fernando Camarena, es coach en calidad de vida y consultor en seguridad personal, la licenciada Roxana González, que es psicóloga clínica y de familia en terapia de boutique, como ella se dice, y el experto en sociología y además músico de Bonje, yo creo que ya muy conocido en nuestro país, Néstor Sánchez. Señores, buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Escogimos este tema por lo repetitivo que se ha vuelto, lo vemos en nuestro país, lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, tantos niños, tantos jóvenes que no solamente han ejercido bullying sobre otros, sino también otros que han hecho grandes matanzas incluso, y muchas veces han sido o jóvenes que hacen bullying o que han recibido bullying y tienen toda esa represión adentro, y esta es la forma, ya ustedes saben, la forma de cómo ellos lo canalizan. No sería el término incluso que correcto, pero ellos lo ven de esa forma y provocan en sus comunidades esta forma de venganza, de llamar la atención, de sentirse, bueno, de que están ahí y de que ellos deben ser tomados en cuenta. Entonces, yo quiero preguntarle a Fernando, pues, cómo enfrentar la problemática, cómo darnos cuenta de cuando se está produciendo bullying. El bullying solamente lo vemos en las escuelas, lo podemos ver en los vecindarios, en la casa, cómo nos damos cuenta nosotros. Y luego con Fernando y con Rosana, yo quisiera ver pues las consecuencias sociales de este fenómeno que lamentablemente se ha convertido ya en algo usual. Y también quiero ver con ustedes y también con Fernando, pero ustedes que son ya pues especialistas de la conducta en grupos, pues ¿qué tanto se da, si es más en niños, que aparentemente lo vemos más en los varones, o si también se da en las niñas, y todo esto sobre los grupos donde más tenemos bullying? Bueno, pero ¿cómo nos damos cuenta del bullying y dónde es más frecuente y cómo prevenirlo, Bueno, Mónica, Fernando? mira, esto es una epidemia en potencia. El bullying es un punto dentro de un gran círculo, dentro del escenario en donde se manifiesta esta conducta. Obviamente, cuando hablamos de la zona escolar, tenemos que pensar que ese gran círculo tiene un nombre que se llama violencia escolar, pero esa violencia escolar se mueve en tres fases. Uno, violencia en la escuela. Dos, violencia de la escuela. Tres, violencia hacia la escuela.
Entonces, dentro de violencia en la escuela es donde se da el entorno entre los personajes que componen esa comunidad escolar, en donde está el agresor, está la víctima, pero alrededor está lo que le llaman en inglés los bystanders, que son los espectadores que están en el proceso. Entonces, cuando hablamos de violencia en la escuela, son todo este tipo de abuso de sobrenombre, exclusión de grupo, burla, pero el bullying no es la situación esta de las diferencias que puedan haber entre las personas. Eso ocurre en un momento. El bullying es cuando es una constante, cuando es algo repetitivo, cuando es algo de que se escoge esa persona y se está encima de él, y hay el acoso, por eso el acoso. La palabra bullying viene del inglés bull, de el toro, el que embiste. Entonces, esa es una. Cuando hablamos de violencia de la escuela, se da en los ambientes institucionales donde la irresponsabilidad o la falta de coordinación o la falta de acción crea unos entornos hostiles, y eso crea un ambiente de violencia negativo. O sea, estamos teniendo un ingrediente importante que mencionas, un ambiente hostil, y eso provoca bullying. Claro. Entonces, y la desorganización. Cuando hay escuelas que no están muy organizadas en ese sentido o en otro sentido, provoca también situaciones hostiles en la conducta de los participantes. Y entonces está la violencia hacia la escuela, que es entonces todo lo que tiene que ver con daños a la propiedad, vandalismo, etcétera. Entonces, partiendo de esa premisa, todo lo que se ha hecho para identificar esta problemática se hace desde una perspectiva punitiva, de castigo hacia la persona, que en este caso sería el agresor. Entonces, las escuelas no han desarrollado un mecanismo porque la excusa mayor es que, y en esto ahorita yo entiendo que el sociólogo puede hablar también, y la psicóloga, donde una de las reacciones de las personas es: eso son cosas de muchachos, y los muchachos entre muchachos se entienden. Una vez una persona me dice, mira, es que en la vida siempre tiene que haber uno que sea más avispado que el otro, y siempre tiene que haber uno que sea el bobo, el que todos los que avispan lo piquen. Entonces yo lo miraba así, yo le dije a esa persona, y yo le dije, ¿sabes qué? Qué bueno que a lo mejor tú eres posiblemente uno de esos que avispan, o tus hijos son una avispa, pero ¿qué tal si tus hijos son las víctimas a los que le pican? ¿Qué tal si tú eres la persona el que recibe ese abuso? Entonces ahí la cosa cambia. Entonces yo pienso que las escuelas no es solamente debe tener situaciones o procesos punitivos contra el agresor, sino que deben haber procesos proactivos en donde, más que ir en contra de la práctica del bullying, sino que se fomente el sentido de comunidad escolar segura y de convivencia en paz. Porque a ellos se le da el hecho de que, como están 8 horas ahí, el proceso de desarrollo social se da por naturaleza. Claro. Entonces, una de las mayores cosas que los niños están confrontando o quejándose hoy en día en las escuelas es el estrés, los niveles de ansiedad. Entonces, yo me recuerdo, le compartí ahorita a Néstor, que antes decían, oye, qué bueno es ser niño porque no tienes nada que preocuparte. Pero la mayoría de nuestros niños, entre las edades de 9 a 21 años, es la 7ª causa de muerte. Y entre las edades de 5 a 12 años es la 4ª causa de muerte, el suicidio. De 5 a 12 años, wow. Entonces, yo digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, y el suicidio muchas veces son por presiones de bullying, el niño no se siente. Hay un gran porcentaje de eso. Sí, no sé. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay unos elementos que deben estar envueltos para trabajar esa situación. Muchas escuelas han adoptado el hacer talleres. Un taller, este es el bullying al principio de año, pero simplemente este es el reglamento, estas son las reglas, la persona que se sorprenda con esto va a tener suspensión, va a tener expulsión y ya. Pero eso no resuelve el problema. Entonces, como no podemos dar por sentado que hay un desarrollo social en el niño que está en la escuela, en su proceso formativo, tenemos que darle las herramientas para manejar todas esas situaciones donde hay timidez, hay falta de confianza.
bien interesante, que el bully es bully por 3 razones básicas. Número 1, o ha sido un niño que ha sido abusado, o que está siendo abusado, o que vive en un entorno de hostilidad y constante abuso. Entonces la escuela tiene una gran oportunidad de ayudar a un ser humano en formación y de identificar que ese niño tiene un problema que se va a reflejar en la escuela y se va a reflejar posiblemente en la sociedad. Y tenemos una oportunidad para poder intervenir y ayudarle en su problema. Como tú has descrito, Fernando, que el niño que hace bullying a otros, que se califica como el abusador, por ejemplo, tiene sus problemas, viene pues quizás abusado también en su casa o ha sido víctima de bullying o tiene problemas en general del aspecto psicológico. Entonces yo quiero preguntarte, Rosana, si realmente ustedes desde el punto de vista psicológico, ustedes consideran que este niño, por su proactividad, aunque fuese negativa en este caso, pero hay una proactividad a hacer cosas, a llamar la atención, ¿pudiera ese niño en la escuela canalizarse, dando responsabilidades mayores en el grupo para que esta distorsión de su conducta se vuelva en todo lo contrario, quizás a que proteja a sus iguales? ¿Pudiéramos canalizar esto o este niño tiene problemas tan fuertes que nunca va a responsabilizarse del lado positivo de sus iguales? La palabra mágica aquí es resiliencia. ¿Por qué? Resiliencia, primero para los que no lo saben, lo que quiere decir es que si la vida te da limones, tú haces limonada, en buen dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros enseñamos a ese joven que ha cometido un acto de bullying, que es un bully, nosotros le enseñamos a que él pueda hacer la diferencia. Primero vamos a la raíz y vemos por qué este joven hizo esto, por qué este niño hizo eso. En muchos de los casos, como dice el maestro, y en otros que son la minoría, porque a veces piensan, no, pero tiene que tener un trastorno psicológico psiquiátrico grave para hacer algo como una matanza o hacer algo como un bullying. Pero generalmente no. Es la minoría de los casos donde tiene un trastorno psiquiátrico, un antisocial, un sociópata, algo de eso. Entonces, son la minoría de los son la casos. minoría. Las personas piensan que es la mayoría, pero son la minoría realmente, que eso es lo que nos asusta más. Porque si es ante una situación así, tú dices, bueno, pero tiene este trastorno, pero realmente no, son la minoría. ¿Qué pasa? Cuando tiene un trastorno así, como quiera, no podemos decir, bueno, tiene ese trastorno, no vamos a hacer nada. Todavía podemos trabajar. Pero en el caso de que no tenga ese trastorno, que es un joven que está siendo víctima de violencia, o es un joven que está viviendo situaciones en su casa, o es un joven que está en ese ambiente hostil, ese joven, como dice, y usamos la palabra resiliencia, lo integramos, o sea, vemos qué pasa y a partir de qué está pasando, ok, vamos a enmendar lo que pasó, vamos a ponerte en un papel clave ahí en el colegio, vamos a ponerte como líder. Entonces, tú que cometiste este error, ahora lo vamos a transformar y lo vamos a llevar a bien. Entonces, esa persona puede ser líder, puede ser parte de un programa que hablábamos fuera de cámara de peers, de los jóvenes de la misma edad, que se ayudan, que ayudan a su compañero, y ese mismo joven después que hizo daño, vivirlo desde el otro lado y decir, espérate, pero yo puedo hacer, en lugar de daño, yo puedo hacer el bien aquí. O sea, es cuestión de que las autoridades de los colegios tienen que estar muy a la expectativa y muy atentos a lo que está pasando entre sus grupos, que hay que ver si realmente se está. Mire, qué bueno que usted dice eso, porque aquí hay una problemática grande en los colegios. Yo creo que soy psicóloga infantil y voy a los colegios a observar los niños y conozco la mayoría de los colegios y me conocen a mí. Yo me escandalizo cuando yo voy a las reuniones de colegio porque tengo pacientes que son víctimas de bullying y voy a las reuniones y me siento con el counselor, con la psicóloga, con las personas allá, y cuando me siento con ellos, muchos me dicen así, tranquilito, como que me están diciendo que se desayunaron un café con leche. Me dicen, bueno, Rosana, es que este colegio o este ambiente es un ambiente, sí, es un ambiente hostil, sí. Yo te voy a decir algo, mira, una de las resistencias mayores que yo he tenido como consultor de programas institucionales de seguridad escolar ha sido la institución. En el sentido, mira qué interesante, porque es ignorancia. En el sentido de decir, no, camarero, mira, yo no puedo establecer un programa de esa forma aquí porque la gente va a pensar que este es un lugar violento. Y yo le digo, no, te equivocas, mira, si tú tienes un programa
de convivencia en paz y en seguridad, yo como padre mío me dice, yo estoy seguro de que esa escuela tiene unos procesos y unos protocolos donde mi hijo se va a sentir tranquilo. Por supuesto. Entonces es algo que tú le vas a añadir, un valor que le vas a añadir a tu escuela, porque hoy en día la problemática mayor es la cultura del silencio. Entonces, mira qué interesante que en la mayoría de las veces, de cada 10 eventos de violencia en la escuela, o incluyendo masacres que han ocurrido, 7 personas conocían que eso iba a pasar, pero no informaron por la ley del silencio. Entonces, si hay un elemento de que se sabe lo que es, cuando nosotros éramos muchachos en la escuela, alguien rompía la fuente de agua, nosotros sabíamos quién fue. Claro que porque sí. lo vimos. Pero también se tiene miedo, señores, y es muy importante, y con esto nos vamos a la pausa, a lo que es el chivato. El chivato es una cultura. Es ese personaje que por denunciar cuestiones que están pasando, principalmente en las escuelas, inclusive son excluidos de los grupos y entonces se le practica bullying por eso también. Nos vamos a la pausa, volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Hablamos sobre el bullying, importancia, consecuencias negativas en los grupos. Bueno, hablaba Fernando Camareno en el segmento anterior cómo, pues, en una cultura del silencio, a lo que le llama él una cultura del silencio, los muchachos no denuncian pues estos incidentes o estas conductas que vienen observando en sus compañeros, que luego desembocan en lo que son grandes tragedias. Se le tiene miedo también convertirse en lo que se dice un chivato, yo decía, incluso el chivato también después se vuelve blanco de bullying. También es importante, y esto te lo pregunto a ti, Néstor, hay en la juventud, en la adolescencia, entre los 12 y los 16 años, hasta los 20 años incluso, hay lo que se dice
un concepto de pertenencia a grupos. Y estos grupos pudieran formarse pandillas. Y estas pandillas, una de las características principales de ellas es que respetan y tienen un secretismo de todo lo que es de ellos y no permiten incluso pues la incorporación de nuevos grupos, de nuevos muchachos, nuevos miembros, sino es porque ya saben que pueden pertenecer a lo que se llamaría un grupo con X características. Por otro lado, y también es un ingrediente importante en esto del bullying, vamos a decir, nuevo estilo, o pudiera llamarse incluso nuevas precauciones, que de hecho para mí no son tal precauciones, de que los maestros no pueden tocar a los niños. Cuando me refiero a que no pueden tocar a los niños, estoy hablando que no le puedo decir, Fernando, ¿qué estás haciendo? Porque esto se considera también abuso por parte del profesor. Esto ligado a que en muchos colegios y principalmente escuelas y liceos se han descubierto niños con armas blancas, incluso con armas de fabricación casera también. Por ejemplo, cuando estuve yo en Muchachos con Don Bosco, que recorrí todo el país, viendo los liceos y las escuelas públicas a cargo de estos sacerdotes que lo hacen magníficamente bien, pero eso no significa que no tengan ellos estos problemas en las aulas. Pues me di cuenta de muchas cosas que pasan allí. Entonces, tú como sociólogo, Fernando, ¿cómo podrías abordar, por un lado, ese secretismo que menciona Fernando, el miedo a ser calié, la concepción por un adolescente de la pertenencia a una pandilla y el bullying y el peligro del abuso escolar? Mira, bueno, primero gracias por invitarme a tu programa por segunda vez. Todos esos elementos que tú perfectamente bien describes pueden ser entendidos como bajo el siguiente enfoque. ¿Qué también organiza una sociedad? El proceso de socialización de sus habitantes. La socialización es un fenómeno que comienza probablemente inclusive antes del nacimiento del ser humano, desde la propia gestación. Pero desde que nace el niño hasta que muere el adulto, podemos ver la vida como un largo proceso de socialización, que significa internalizar valores, aceptar normas, ir condicionando comportamientos que naturalmente son, digamos, difusos o incontrolables, como en el caso del neonato, hasta que finalmente tenemos un ser humano que ha asimilado los valores de una sociedad y se considera un ser estable, equilibrado y que puede contribuir al desarrollo de la misma. Desde el nacimiento hasta, digamos, hasta la adultez, lo que tenemos es una especie como de tabula rasa de un ser humano que está convirtiéndose en ser humano, es un neonato al cual comienzan a aplicarse los mecanismos educativos, tanto en el hogar, en la familia, como la socialización temprana, primaria, como institucional en la escuela y en todos los órdenes en que ese niño se va relacionando en su cotidianidad. Cada uno de los espacios donde ese niño interactúa lo va dotando de una cierta norma, de una cierta regla de comportamiento. Y va dejando atrás esa tabula rasa, ese niño salvaje, pensando en la película de Truffaut, que nació para irse integrando poco a poco en diferentes instancias, a roles que va desempeñando a lo largo de su vida hasta que finalmente muere y termina siendo ya, digamos, el final de la vida. ¿Qué también organiza la sociedad, esa socialización? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué también la familia puede, digamos, socializar al niño en unos elementos más primarios para integrarlo a la sociedad? ¿Qué también el sistema educativo, como institución también organizada bajo preceptos muy estrictos, incluyendo currículums, lo que ustedes han señalado, maestros, relaciones, utilidad en la escuela, puede cumplir con esa etapa de la socialización de niños cuando está intramuros y bajo el control de un sistema educativo que está llamado a contribuir a socialización? Pero también que también la comunidad, los grupos espontáneos como las pandillas, que son casi sectas, que dotan o suplen a ese adolescente ya en esa etapa de la adolescencia
de normas y satisfactores que probablemente no encuentra ni en el hogar, ni tampoco en la escuela, de la cual probablemente ha desertado, ni tampoco en los otros espacios donde se va desarrollando. Entonces, si una sociedad presenta esos elementos de hostilidad, si una sociedad falla en integrar a ese niño salvaje, el neonato, a todo lo largo de un proceso que puede durar 70, 80 años de vida en diferentes etapas, para que esa persona pueda desarrollar todas sus capacidades innatas y pueda contribuir a que la sociedad pueda ser cada vez mejor y se pueda vivir en un estado de mayor calidad de vida, evidentemente que la sociedad ha fallado. La verdad es que, señores, la retícula social de los grupos son complicadas. Fíjense cómo Néstor ha explicado, pues, que la pertenencia a una pandilla, por ejemplo, pudiera ser, no necesariamente es mala, porque la pandilla no necesariamente es mala. Muchas veces solamente vemos la parte negativa de una pandilla, pero el joven necesita un sentido de pertenencia de sus iguales, en este caso, que son los de su misma edad. Entonces, yo le pregunto a Roxana, ¿cómo manejar este sentido de pertenencia positivo versus al sentido de pertenencia negativo, que es el que desarrolla la pandilla, y refiriéndome específicamente a los muchachos que se componen para ejercer bullying contra otros? Okay. Lo primero es que hay que trabajar desde el principio. Los psicólogos hoy en día sabemos que tenemos que irnos atrás del momento de la concepción. Por ejemplo, ahorita cuando hablaba del estrés que viven los niños, gracias a la última sonografía podemos ver que los niños dentro del útero ya están viniendo con estrés y con ansiedad. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Porque está ahí adentro protegido con ese líquido amniótico, porque ese bebé está conectado con mamá, con cordón umbilical, y toma un segundo. Mamá puede estar manejando el carro tranquilamente y ve un accidente, ni siquiera ella, y ve algo que le llama la atención, y ella se sorprende y ella lo vive y el bebé lo vive, hasta puede prender una licuadora y el bebé siente como está rodeado de agua, todo eso, y ella dentro el bebé siente. ¿Qué pasa? Cuando siente, el bebé comienza, como siente la tensión de mamá, también el bebé se pone tenso. En la sonografía se ve como los bebés ponen los puñitos, la manito incluso. Yo sé que suena feo, pero hay teorías psicológicas que dicen que niños se envuelven ellos mismos en el cordón umbilical para quitarse la vida, porque no quieren venir, ni siquiera quieren venir a esta vida. O sea, hay de todo. Pero ¿qué pasa? Cuando ese bebé va creciendo, como dice la tabla rasa, y se va desarrollando y todo esto, una de las cosas más importantes es la familia, es el hogar, porque le echamos muchas veces responsabilidad a los papás. Le encanta, yo que pago un colegio tan caro, dicen, para tal y tal cosa, pero es que lo primero está en la casa. Un joven que tenga ese amor, esa comunicación, señores, ¿cuántos pacientes van a terapia que me dicen, no se lo diga mami o papi, o me cuentan a mí todo, porque no está la confianza de hablar con mamá y papá y decirle lo que está pasando? Entonces, un joven que tiene la confianza y un joven que le enseñamos a un niño a disfrutarse él solo, su propia compañía, es un joven sano, es un joven que se siente bien, es un joven que no va a caer en esta situación. Número uno, primero, porque yo siento que pertenezco a qué, pertenezco a mí, porque primero yo me amo a mí. Cuando yo me amo a mí de verdad, yo no lastimo a nadie. Cuando yo me amo a mí, cuando yo siento que yo pertenezco a esta familia, cuando yo siento que yo tengo una mamá, un papá, unos hermanos, una tía, una abuela, la vecina, yo me siento amado y querido, y ahí yo salgo cuando ya yo estoy en la edad antes de la preadolescencia, y yo salgo y me junto con mis pares y formo mi grupo, que si nos juntamos a escuchar música, que si nos juntamos porque nos gusta jugar bolo o porque creamos una banda o eso. Entonces yo siento que yo pertenezco a algo más allá que mi familia, pero algo sano, algo bueno, donde yo siento esa satisfacción. Exactamente. Entonces, cuando vamos dando todo eso desde el momento de la concepción, paso a paso, estamos formando ese joven sano que cuando pertenece, digamos, a ese grupo, es un grupo sano, que se siente bien, es un grupo que no va, desde que tú te amas a ti, tú te quieres, y tú tienes un grupo, y tú ves que otro del grupo tal vez dice un comentario, por ejemplo las mujeres, que es el caso, que decimos que el bullying muchas veces pasa en los varones en el colegio. Lo que pasa es que en el de las mujeres es muy sutil. Las mujeres somos por característica
psicológica, fisiológica y social, más calladita, de manera más elegante. Los ¿Cuáles varones son los casos toscos. más frecuentes de bullying en mujeres? En los muchachos. en las muchachas. Número uno, con el peso. Comienzan a relajar a las mujeres con el peso. Ah, pero tú estás muy delgado, o mira qué palito tú eres, o mira qué gorda tú eres. Número dos, con su cabello, que sí tiene el cabello de tal forma, que sí de tal cosa. Pecas. Yo tengo una paciente que es bella, llena de pecas, la cosa más linda, y el cabello así como colorcito naranja, bella, tiene una belleza exótica, y la relajan. Y ella se siente mal. Sí, se siente mal, incluso pacientes bellas, preciosas, porque las otras no son así, y las relajan, ay, esa es la princesa. O sea que hasta cosas que tú puedes ver positivas buscan la forma, pero entre las mujeres, como eso es algo como un comentario, tú dices, pasó muy sutil y aquí no pasó nada, no pasó Pero un hay golpe. una componenda del grupo para este tipo de cosas, aunque sea de una manera positiva, y la canalizan de una manera negativa, con esta intención. Exactamente. Bueno, aquí vemos también con lo que nos dice Roxana, que la responsabilidad que tenemos las madres, que cargamos muy fuerte, porque aún esos 9 meses que el niño está pues en el útero, tenemos que cuidarnos de transmitirle el menor estrés. Y la manera más fácil es, yo le digo a las madres y los padres, yo involucro mucho a los papás, porque a veces pensamos, bueno, pero soy yo que lo tengo aquí, sí, pero si ese papá... Claro, recibe. Exacto, y le pasa la manito, esa barriguita, y le habla suavecito, con amor, aquí está papá y te está esperando, y estamos tan felices, el bebé entiende el tono de voz que tú le estás hablando y sabe que ahí hay paz y que hay recibimiento, y desde ahí se está formando su autoestima, y tú sabes que tú vienes protegido. Entonces, yo siempre le digo a la mamá, es fácil, ustedes no pueden evitar el estrés que está. Todos tenemos estrés. Ansiedad es otra cosa, pero todos tenemos estrés. Entonces, cuando eso pasa, la mamá le pasa la manito al papá o la abuelita a la barriguita y le habla en una voz suave. Entonces, siente incluso como la sombra que va pasando y siente el tono de voz y siente la paz y la tranquilidad de esa mamá que le pasan la manito y el bebé lo siente y eso lo calma. Entonces, ella dice, lo que sea que está pasando allá afuera no tiene que ver conmigo, yo aquí adentro estoy bien. Vámonos a la pausa, Fernando, y venimos con ustedes dos, volvemos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Bueno, Fernando, entonces Néstor habla de la sociedad, habla Roxana de la familia, de la madre, de esa concepción desde el útero. ¿Qué puedes agregar?
que entre medio del proceso sociológico que sería el producto de ese proceso de crecimiento de ese ser humano, que nace desde, como dice la doctora, desde el vientre, la familia y la sociedad, hay un puente en donde el estudiante pasa por un proceso y ese puente se llama escuela. Entonces la escuela tiene una gran responsabilidad de formación, pues no solamente educativa, sino un proceso de herramientas que ese estudiante pueda aprender para manejar sus situaciones personales, no solamente educativamente. Entonces, es interesante que para poder, hay varios elementos en poder desarrollar un programa efectivo que se introduzca dentro de ese puente que va a estar ahí por espacio de 12 años, entre prekinder a bachiller. Entonces estamos hablando de que tiene que haber 4 elementos por lo menos. Número 1, hay un elemento de comunicación, que era el tema de que estábamos hablando de la ley del silencio. En los lugares donde se ha establecido mecanismos para que los estudiantes puedan informar de forma anónima de las situaciones que están ocurriendo en la escuela, ha habido una reducción de un 65% de la violencia en esa escuela. ¿Por qué? Porque el estudiante no informa porque tiene miedo, sino porque se ha creado una cultura que toma más o menos, por lo menos como 3 años, de que este es nuestro lugar y nos pertenece a todos. Entonces, ahorita se hablaba de un mínimo. Si el mínimo de personas son los que son abusadores o problemáticos, y el mayor grupo de personas en la escuela entiende que el propósito que está ahí es recibir esa enseñanza para desarrollarse como estudiante, entonces hablaban de pandillas, pero vamos a hacer la pandilla más grande. La pandilla más grande es la que dice, este es nuestro lugar, nos pertenece a todos, aquí nosotros tenemos unos derechos, pero tenemos unas responsabilidades que acompañan esos derechos. Entonces, ¿quién va a tomar control de la escuela? El estudiante. ¿Por qué? Porque yo sé la razón de lo que yo estoy aquí. Tú le preguntas a un estudiante, ¿y por qué tú estás en la escuela? Y dice, porque no tengo más remedio. Entonces, cuando vivimos en una sociedad donde el ser humano está buscando constantemente cómo llegar a ser, porque no se considera que ya es, vivimos en una sociedad que se le enseña más al ser humano a hacer que el ser. Entonces, cuando tú aprendes a conocer tu persona como ser, entonces tú te das cuenta de que antes de Mónica no ha existido una Mónica igual a ti, y después de Mónica no va a existir una Mónica igual a ti, por lo tanto tú eres un ser humano único. Mónica no puede hacer nada para añadirle a su valor, pero tampoco puede hacer nada para quitarle a su valor. Entonces, si tú misma no puedes hacerlo, ¿quién podrá hacerlo? Nadie. Entonces, de ahí sacamos de la perspectiva de valores en identidad, donde el ser humano en la burla lo que busca es quitarle valor a la otra persona. Entonces la persona dice, tú no puedes hacer eso. Entonces la persona dice, oye, tú tienes un problema, porque tú estás buscando aceptación en ti mismo. Entonces ya yo no informo porque tengo miedo. Yo informo porque esa persona necesita ayuda y yo lo quiero ayudar. Entonces los papeles se invierten. Es verdad. Entonces, ahora, el elemento anónimo es importante, porque por un lado tenemos la parte de que yo voy a ser el chivato de la escuela, le estoy demostrando a la gente que yo informo porque no puedo bregar con la situación, pero posiblemente por otro lado yo tengo en mi casa a mi papá y a mi mamá que me dijeron, no te dejes molestar en la escuela porque si te dejas dar en la escuela yo te voy a dar aquí. Entonces tenemos un bullying en la escuela y tenemos un bullying en la casa. Exacto. Entonces el muchacho no sabe qué hacer, entonces entra en ese proceso de tristeza, de sentirse mal. Entonces hay varios elementos educativos que deben ir dirigidos a los estudiantes, al personal de la escuela, pero también a los padres, a medida de prevención, pero también a medida de intervención. Entonces, existen herramientas como una que tenemos disponible que se llama Text About It, en donde los estudiantes pueden informar las situaciones que están viviendo incómodas en su vida a través de mensajes de texto y correo electrónico de forma anónima. Eso le llega directamente a las personas que están adiestradas para recibir ese proceso de información, para entonces poder manejar esa información. O sea, yo estoy pasando por una situación muy triste, a lo mejor estoy siendo abusada por mi padrastro, y yo sé que la profesora Mónica puede ayudarme en esto, pero a mí me da vergüenza decírselo, pero yo se lo puedo escribir de forma anónima y Mónica... Pero anónima, y entonces anónima. ¿Cómo me va a ayudar?
porque entonces hay una vía claro, de ambos lados. Entonces uno me dice, claro. oh, espérate, pues mira, Muy yo te voy a bien. trabajar, pero yo te voy a adiestrar cómo tú canalizar esa Claro, información. claro. Entonces, en ese proceso se refiere a unos procesos educativos. Entonces, Muy si tú entras bien. en confianza, que la persona dice, wow, esta persona me puede No, ayudar. olvídate que al Y fin llega un va momento, a llega un acudir, momento y dice, va a acudir. ok, ahí entonces podemos llamar entonces a la psicóloga Sí. que puede intervenir y tomar acción. Sí, muy Pero si bien. no hay ese mecanismo de comunicación, hay un problema. Entonces, aparte de eso, existen programas desde grado de pre-kinder hasta grado 12, donde por grados se pueden establecer una clase de socialización entre las personas, donde se pueda aprender cómo manejar con las diferencias que van a existir dentro de los procesos de crecimiento. Pero eso debe ser parte del currículo para poder crear esa cultura entre los estudiantes y se pueda establecer el ambiente de paz y seguridad. Mira, qué interesante, Fernando. Nos vamos a ir a la pausa, Néstor. Y yo quisiera hablar en el próximo segmento un poco primero de estos padres que nos dicen, bueno, pues no te dejes abusar y si tú da más duro. Eso por un lado. Y por otro lado, hasta qué punto nuestra cultura dominicana, regional y luego del mundo, estamos caminando con la globalización, afianzando esta, vamos a decir, esta tendencia a hacer y no hacer, entendiéndose hacer, y es lo que yo interpreto y tú me corregirás, hacer cosas que otros nos dictan, no hacer yo mismo y hacer cosas que sean las que me llenen a mí y me afiancen mi identidad. Si realmente es una tendencia, vamos a decir, acelerada por la globalización y en los últimos años, y si esto está dañando nuestras sociedades. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Bueno, es como las enfermedades. Se dice, bueno, pero ahora sí hay cáncer. Ahora sí la gente se muere de tal cosa.
y quizás siempre han existido estas enfermedades, simplemente no tenían nombre. Pasa igual que en el bullying. El bullying es un fenómeno nuevo, es un fenómeno, como te preguntaba Néstor en el segmento anterior, pues más acelerado por todo este consumismo y todo esto que tenemos que hacer las sociedades y los grupos para, pues, vamos a decir, tener ese concepto de éxito, alcanzar ese concepto de éxito. ¿Están los muchachos más presionados ahora con esto o es algo que siempre ha existido? Yo pienso que siempre existió. El bullying quizás ahora se manifiesta más, se expone más por los medios de comunicación y porque obviamente hay casos dramáticos de bullying, suicidios, genocidios en las escuelas, etcétera, que lo presenta como una realidad crítica. Pero creo que es parte, como señalaba anteriormente, de un proceso de socialización, de desarrollo, en donde el ser humano va en cada etapa definiendo su identidad, definiendo su personalidad. Y esa definición de la personalidad no se hace linealmente, sino es traumática y es tensa. Y la tensión que quizás está en el meollo de lo que estamos discutiendo es como el colesterol. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Exacto. Hay una tensión que es necesario asimilar y mantenerla, no eliminarla. Porque es esa tensión que permite estar siempre en alerta y que es la que dinamiza y activa a la creatividad del individuo como tal. Una sociedad como la nuestra, expuesta, como tú bien lo señalas, a procesos de globalización, recibe impactos de diferentes fuentes, algunas positivas, otras negativas. Y en ese proceso largo del camino, de los 80 años de vida que tenemos, o quizás menos o más, uno tiene que tener ese elemento de tensión para ir discerniendo lo que podría ser positivo en mi propio desarrollo como individuo y propio desarrollo de la sociedad, de aquello que pudiera ser basura, que podía hacernos daño. Una sociedad violenta, y cuando digo violenta, una sociedad que no ha podido manejar bien la tensión, la violencia como tal, obviamente puede generar violencia socializada en todos los estratos sociales. Pero en el caso de las escuelas, que es un tema también interesante, yo pienso que el gran problema no es tanto la evolución de los niños dentro de la escuela, sino la definición de una política educativa, de un sistema educativo que esté enraizado también en la negación de los derechos humanos. La violencia no es solamente física, hay violencia en la pobreza, hay violencia en el desconocimiento de los derechos del niño, hay violencia en el desconocimiento del respeto a la mujer. Y cuando vivimos en una sociedad en donde, por muchísimas razones, por influencia, por conducta imitativa que nos viene de afuera, tú hablabas del tema de la globalización, o por nuestras propias debilidades intrínsecas, no olvidemos que las sociedades no son lineales, son dialécticas, viven en una constante lucha de internos, de negaciones y de superaciones, de momentos que quedan atrás pero se asimilan. Cuando vivimos en una sociedad en donde la violencia parece ser como estructurada, que no es un asunto pasajero, institucional, que pudiera resolverse con un cambio de norma, como son las instituciones, obviamente esta se generaliza. Y en todos los órdenes de la vida, tanto en la familia como en el sistema político, como en el sistema de distribución de oportunidades, como en el sistema de acceso a los bienes y servicios, es decir, el sistema de justicia social se hace exclusivo, no inclusivo. Entonces, obviamente, todas las partes se permean por esa violencia estructural. Y esto va dejando secuelas de generación en generación, de generación en generación, de espacios a espacios, de roles a roles, de instituciones a instituciones. Sí. Usted puede estar en la institución educativa y nota ese elemento de hostilidad que los especialistas en la conducta están hablando. Por eso esas hostilidades a que tú te refieres, Néstor, son tan peligrosas porque uno cree que no le afectan a uno u otro segmento de la población y nos afecta a todos y se va volviendo pues una conducta de violencia repetitiva provocada por una generalización y el Estado es el llamado ahí a hacer algo. Bueno, para que Fernando termine, Rosagna, recomendaciones
para el bullying en las escuelas, desde tu punto de vista psicológico? Ok, lo primero es que ese joven tiene que saber que alguien lo protege. Es muy importante porque se sienten que no hay nadie allá afuera. Tiene que saber que lo protege y hay que saber los tipos de violencia. Como decía por aquí, no solamente es la violencia física la que reconocemos, sino hay una violencia emocional. Hay que sentar a tu hijo, a los jóvenes, hablarle de qué es amarse, de qué es amar al otro y cuáles son los tipos de violencia para que él lo detecte, para cuando pase, diga, espérate, pero esto está pasando. Y darle herramientas cuando esto pase, con qué tú cuentas conmigo, tú cuentas con todo un sistema de apoyo y que tú también cuentas cuando tú no encuentres eso en ese exacto momento. Eso es muy, muy, muy importante, estar pendiente del sueño del niño. Si es un niño muy callado y tú lo ves muy activo, algo aquí está pasando. Si es un niño muy activo, que el niño está callado. Si hay un cambio en la nota, un cambio en el patrón de sueño, un cambio en el patrón de alimentación, algo que no te encaja, hablar y tener mucho contacto con los profesores. Yo digo, no solamente los profesores, hasta el señor que barre el colegio, el portero, el de seguridad, todas esas personas son importantes porque tal vez los profesores no tienen ni idea porque no pasan en el aula, pasan en el recreo, a la hora de salida. Entonces, todos tenemos que estar atentos. Tiene que haber una estructura en los Son colegios. parte de la comunidad escolar. Entonces, yo pienso que la palabra clave aquí es responsabilidad social. Ya que si yo no me hago parte de la solución, me hago parte del problema. Entonces, hay varios elementos. Número 1, comunicación, que haya ese intercambio de comunicación. Número 2, debe haber un programa educativo de cómo hago el desarrollo social y no dejárselo al que se va a dar de por sí y asumirle que se va a dar. Número 3, debe establecerse un programa de valores con identidad donde el ser humano pueda entender que la dignidad que hay en mí la hay en el otro, por lo tanto yo no tengo que sobresalir por encima de los demás porque eso no me va a hacer a mí ser más o menos que la otra persona. Y número 4, debe haber una integración proactiva en la comunidad escolar donde no solamente esté el elemento de prevención, sino también el elemento de intervención, que cuando se haya una situación donde hay tres personajes, el abusador, la víctima, el agresor, la víctima y los espectadores, se informe el proceso, pero detrás de la víctima hay unos padres, detrás del abusador hay unos padres, detrás de los espectadores hay una comunidad. Entonces, regularmente se hace el punitivo, entonces esa persona tiene que entonces ser proactiva. Vamos a ayudar al bully por su conducta, vamos a llevarlo donde la psicóloga, vamos a llevar a esos padres a cómo manejar, porque es difícil para ser un padre de la víctima, pero también es difícil el padre que dice tu hijo es el bully. Entonces vamos a ayudar a los padres. En la víctima hay un daño que se hizo, tiene que ir a terapia, pero los padres también tienen que ayudarse para ver cómo va a manejar esa terapia con su hijo. Pero hay una escuela que está viendo qué se hizo en ese proceso y se tiene que informar a la escuela qué es lo que está pasando, porque eso va a ser un disuasivo de decir, espérate, yo no voy a pasar por eso. Entonces, cuando tú desarrollas esa cultura, normalmente te puede tomar 3 años, porque lo que tenemos ahora es la cultura de la inacción ante el tema y la dejamos de por paso. Entonces, la mayoría de las masacres que han ocurrido no son por los abusadores o los bullies, son por las víctimas, que como no se hizo nada, toman represalia contra todos aquellos que miraron, se rieron mientras yo sufría. Fíjense que esto mismo que tú dices, Fernando, de tomaron represiones de aquellos que se rieron y no hicieron nada, nos da la señal de que en estos casos de bullying no solo están involucrados, como tú muy bien señalas, el abusador y el abusado, sino que es una conducta colectiva y así se entiende por el abusado y por el abusador, porque quizás lo hace para tomar preponderancia del grupo. Además hay unos padres que quizás fueron abusados o abusaron, hay una comunidad escolar responsable o irresponsable, y también hacemos aquí un llamado a nuestro Ministerio de Educación, que tiene que tomar conciencia de que tiene que ejecutar y estructurar principalmente estos programas en nuestros liceos, ya que se está tratando de dar un sistema educativo mucho más equitativo, que llegue a más niños y que realmente funcione. Y esto es un problema que tenemos dentro de los liceos y de nuestras escuelas privadas. Señores, se nos acabó el tiempo. Es interesante este tema y es importante tomar acción. Todos
somos parte del problema, como bien se ha visto, desde las familias, desde los empleados de los colegios y desde los mismos muchachos, por supuesto. Gracias a Néstor Sánchez, a Roxana González y a Fernando Camareno por estar aquí analizando con nosotros este tema en Entre Puntos, porque aquí les recordamos que a través de las experiencias y todos estos análisis de nuestros invitados, señores, aprendemos a entender mejor este mundo maravilloso y complicado que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana.